un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, bienvenidos a este tiempo de su devocional en casa. Mi nombre es Edwin Ospina. Les invito para que en este tiempo nos acerquemos a la palabra del Señor y podamos responder a ella en oración. Estamos pasando por la Biblia a través de bellas historias memorables. Y la historia memorable que nos acompaña hoy la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, desde el versículo 27 al 40. Déjenme contarles, antes de leerla, un poquito del contexto de nuestro capítulo. Lucas nos cuenta en el capítulo 20 las tensiones que Jesús enfrentó con los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, los saduceos, que pretendían coger fuera de base a Jesús con una ocasión para poderlo poner preso. Y por eso lo están probando a través de su autoridad, a través del tributo al César. Y en el versículo 27 entra en escena nuestro pasaje, los saduceos, con una pregunta para Jesús sobre el tema de la resurrección. Y le dicen: Maestro, en la ley de Moisés se enseña que si un hombre se casa con una mujer y no tienen hijos, y muere el hombre, el hermano de este hombre debe casarse con la mujer para garantizar que haya genealogía. Y los saduceos le dicen: y 7 hombres, 7 hermanos se casan con esta mujer, todos van muriendo uno a otro, y también muere la mujer. Y le dicen: en la resurrección, ¿de cuál de todos estos hombres ella es esposo? Entonces Jesús le responde de la siguiente manera. Versículo 34 en adelante. Jesús les respondió: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Les invito para que escuchemos esta primera canción y empecemos a desarrollar nuestro acróstico casa. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Iniciamos nuestro acróstico con la palabra de confesión. Este texto tiene algo muy interesante y es como Jesús le responde a los saduceos. Según
el Evangelio de Mateo y de Marcos, Jesús le responde a los saduceos diciendo: ustedes están tan equivocados porque no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando yo pensaba en esto y acercarnos en confesión en esta mañana, es pensar, los saduceos no estaban comprendiendo de qué se trataba la resurrección, ni de qué se trataba el poder de Dios, porque no podían comprender las Escrituras, porque no se acercaban a las Escrituras como debía de ser. De manera de confesión, creo que en cada uno de nosotros, si usted es como yo, de indisciplinado, a veces lo que luce es mucho abandono de un estudio profundo y consciente de las Escrituras. Es más, qué bueno que nos hagamos esta pregunta. Mi forma de ver a Dios, mi teología, es de acuerdo a la Escritura, a la palabra de Dios. Entonces, en un primer momento acerquémonos diciendo: Señor, confesamos cómo es nuestra negligencia con el estudio profundo, con pasar tiempo en tu palabra. Pero en un segundo momento de esta confesión, acerquémonos confesando que en nuestro corazón todavía existe mucha duda y desconfianza en el poder de Dios. Los saduceos eran un grupo que no creía en las cosas sobrenaturales, no creían en la resurrección, no creían en los milagros. Jesús les está diciendo: ustedes no creen porque no creen en que Dios puede resucitar de entre los muertos. Ustedes no ven el poder de Dios para resucitar. Nosotros, ¿cuántas veces en nuestras vidas, en nuestras tensiones, en nuestras luchas, debemos de acercarnos al Señor para confesar que dudamos, desconfiamos del poder de Dios que obra a favor nuestro? El poder de Dios para salvar a los que están cerca, a los que amamos. Cuando decimos esas frases como: no, esta persona ya no tiene perdón de Dios, o qué persona tan dura para que el Señor le salve. O cuando vemos la escasez y perdemos la confianza en el poder de Dios para proveer o para protegernos. Entonces acerquémonos al Señor confesando el abandono con nuestro tiempo devocional con la Escritura, y acerquémonos confesando nuestra duda y desconfianza en el poder de Dios. Señor, en esta mañana nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia para tener un tiempo de confesión, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestro tiempo tan poco y tan pobre con las Escrituras, Señor. Donde es allí donde podemos comprenderte de una manera adecuada, Señor. Entonces perdónanos, porque lo que prevalece en este mundo de tanto afán, de tanto ir y venir, es más bien devocionales cortos, sin tanta profundidad. Y tu palabra está ahí para mostrarnos la belleza de Cristo, tu grandeza y la obra de tu Espíritu Santo. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. Despiértanos a un amor profundo por tu palabra, Señor. Y desde ahí transforma nuestra visión de ti, nuestra cosmovisión errada de ti, Señor. Pero también, Señor, confesamos nuestra duda y desconfianza sobre tu poder para transformar, Señor. Vemos en la Escritura que solo con tu palabra la creación misma te obedece, y la creación misma es una evidencia de tu poder. Pero cuando estamos en luchas, en tensiones, en realidades difíciles, Señor, acudimos a otros recursos, Señor. Entonces perdónanos por dudar, por la desconfianza en tu poder. Señor, así nos acercamos en confesión, recordando que tu Espíritu Santo es el que nos guía y nos capacita, Señor, y nos da esperanza en medio de nuestra torpeza, Señor, de nuestros pecados.
para encontrar perdón y esperanza a través de la cruz. Así oramos al Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuemos escuchando esta bella canción y seguimos avanzando en nuestro tiempo devocional. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del Llegamos a nuestra palabra de adoración. Cómo este texto nos muestra un atributo del Señor para adorarle. Y es hermoso porque nosotros podemos acercarnos a adorar al Señor por su resurrección. El versículo 37 y aún el 38 dice que, pero que los muertos resucitan, está hablando Jesús, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Qué interesante que Jesús cite la ley, un pasaje de Moisés, que era lo que los saduceos decían. No, nosotros en la ley no vemos que se nombre la resurrección. Y Jesús les está mostrando desde Moisés mismo el tema de que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque no llama, Dios no dice yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac y de Jacob. No, habla como si ellos estuvieran vivos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces adoramos al Señor por la resurrección. Primero por su resurrección de entre los muertos. Pero segundo, adoramos al Señor porque nosotros resucitaremos con Él. Miren, la resurrección de Jesús nos muestra el poder de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Y eso trae esperanza para nosotros. Jesús resucitó venciendo la muerte y el pecado. Pero también este texto nos muestra otro bello atributo del Señor. Y es su sabiduría. Miren, el texto, este capítulo 20, en repetidas ocasiones se da la idea de que era tanta la sabiduría de Jesús en su forma de responderle a los líderes religiosos, que se repite la idea de que no encontraban alguna palabra más, sino que se callaban, que estaban maravillados de las respuestas de Jesús. Dicen, Maestro, bien nos has hablado, y no se atrevían a hacer más preguntas. Adoremos al Señor en esta mañana reconociendo que Dios es un Dios sabio, que estamos en las manos de un Dios sabio y esto nos da esperanza. Él es sabio porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces adoremos al Señor en esta mañana. Señor, nos queremos acercar reconociendo esta belleza de estos atributos que hablan de tu grandeza, Señor. Te adoramos porque muestras tu poder y tu victoria
a través de la resurrección, Señor. Podemos ver cómo cuando resucitas, vences la muerte y vences el pecado, Señor. Y nosotros hoy te adoramos por tu grandeza, te adoramos porque podemos ver las evidencias de tu resurrección a través de la historia bíblica, Señor. Pero también nos acercamos para adorar a un Dios sabio y poder confiar que estamos en las manos de un Dios sabio. Y esto nos da mucha esperanza, Señor. Así que te adoramos, reconocemos tu belleza, Señor. Reconocemos que tu resurrección y tu sabiduría son atributos que solo existen en ti, Señor. Nadie más ha podido decir que has resucitado. Solo tú te levantaste de la tumba, solo tú venciste la muerte, Señor. Así que te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Oramos al Padre, dándote gracias, Padre, por enviarnos a Jesús y porque algún día su resurrección nos muestra que nosotros también resucitaremos de entre los muertos para una eternidad contigo. Así oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, escuchemos la próxima canción. Llegamos a nuestra palabra de súplica. Esa súplica que nos permite tener un tiempo para rogarle al Señor que nos transforme espiritualmente. Y yo les invito para que nos acerquemos a suplicar en dos direcciones. La primera es que el Señor nos haga más conscientes día a día de dos cositas que debemos de tener presente: de nuestra identidad y de recordar nuestro destino. El texto nos muestra en el versículo 35, dice: pero los que son tenidos por dignos de alcanzar, miren esa palabra, dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Esta era la respuesta acerca de la resurrección. Pero el versículo 36 nos muestra tanto nuestra identidad como nuestro destino. Mire, tampoco pueden morir. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles. El texto no está diciendo que vamos a ser ángeles. El texto lo que quiere mostrar es que nosotros vamos a tener un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Y dice el texto, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Entonces nuestra identidad es que nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que partir de ahí. Dios ha enviado a su Hijo Jesús a la cruz
para morir a favor de sus elegidos, para llamarnos a ser hijos. Esa es nuestra identidad, hijos de Dios. Pero también nos muestra un destino. Dice que ya no vamos a morir, tampoco pueden morir. Y nos está remitiendo a la eternidad. Y no vamos a morir porque vamos a resucitar con Cristo a una eternidad. Entonces supliquemos al Señor que nos haga conscientes día a día de estas dos verdades, que tenemos una nueva identidad como hijos de Dios y que tenemos un destino. Y ese destino es gracias a la obra perfecta de Cristo, a su resurrección, que nos está invitando como sus hijos a pasar con Él la eternidad. Y segundo momento de nuestra súplica, yo quisiera invitarles que tomemos un tiempo para rogar al Señor por los rebaños. En nuestra iglesia, el Redil Estadio, en las próximas semanas van a comenzar pequeños grupos en casas que llamamos rebaños. Y nosotros queremos tener un tiempo de súplica por los rebaños, porque los rebaños son espacios para crecer en comunión, para tener tiempos de oración, para tener tiempos de estudiar su palabra. Los hijos de Dios que tienen una identidad necesitan acompañarse, pastorearse y tener comunión unos con otros. Y eso es precisamente lo que buscan los rebaños. Si de pronto tú nos escuchas y no eres parte de nuestra iglesia Redil Estadio, pues anímate a reunirte con otros hermanos en casas, en pequeños grupos, y así disfrutar de la comunión unos a otros. Entonces acerquémonos a suplicar con estas dos ideas en mente. Señor, haznos más conscientes de la identidad que tenemos como tus hijos, perdonados, y haznos más conscientes que nosotros no pertenecemos a este mundo, que somos extranjeros y peregrinos, porque estamos planeados para la eternidad que has logrado a través de tu obra en la cruz, a través de tu entrega en la cruz y a través de tu resurrección. Oremos. Señor, gracias porque podemos acercarnos a ti como tus hijos, Señor. No por nada que nosotros hayamos hecho, Señor, sino que es tu gracia inmerecida que nos ha rescatado, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú has venido a nuestro encuentro, nos has mostrado tu favor, tu gracia y tu perdón, Señor, y nos has mostrado la cruz para acercarnos en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, porque podemos recordar día a día nuestra identidad. Señor, y te suplicamos que nos permitas ser más conscientes de nuestro destino. Señor, nuestro destino es la eternidad. Nuestro destino es pasar eternamente contigo, Señor, en una creación restaurada, con unos cuerpos glorificados, Señor, en unos cielos y una tierra nueva, Señor. Pero también queremos tomar un momento para suplicarte por los rebaños que comienzan, Señor. Señor, queremos rogarte que bendigas a los facilitadores, a los anfitriones, Señor. Permite que cada grupo pequeño sea un espacio donde crezcamos en comunión, crezcamos en oración, estudio de tu palabra, Señor. Donde las personas puedan conocer a Cristo, aquel que ha entregado su vida en la cruz por sus hijos, por sus elegidos, y que puedan encontrar en el Evangelio esperanza, Señor. Entonces bendice los rebaños, danos gracia, danos sabiduría, prepara también a todas las personas que van a asistir a los rebaños. Así te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sigamos avanzando y les invito para que escuchemos esta próxima canción. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado
Bueno, llegamos a nuestra última palabra de acción de gracias. Y es aquí entonces donde pensamos en una decisión de actuar con base en la gracia de Dios. Yo quisiera proponerles que a manera de acción de gracias pensáramos qué esperanza hay para nosotros hoy en meditar en la resurrección. ¿Qué esperanza hay para nosotros hoy con el tema, con la doctrina de la resurrección? Y miren, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Nuestros cuerpos van a ser transformados sin pecado alguno. Solamente piensa en esos pecados que son tan desgastantes, que son tan difíciles, que vez tras vez nosotros cometemos, que no son tan difíciles. Viene a mi mente la imagen del peregrino de este libro de Bunyan, donde nos cuenta cómo él lleva una maleta muy pesada por el pecado, pero que en la cruz puede descargarla y que va camino a la ciudad celestial. Solo pensar en que vamos a ser libres de toda esa maleta que el pecado genera en nosotros, de toda esa angustia, de todo ese dolor que hacemos a otros y que nos hacen porque estamos en un mundo caído. Y nosotros podemos tener esperanza de que nuestros cuerpos van a ser transformados, van a ser glorificados sin pecado alguno. Esa es nuestra esperanza para hoy. Esa es la esperanza que nos brinda la resurrección. Entonces, pensar en la doctrina de la resurrección también es pensar que ahí pasó algo. Porque si hubo resurrección, es porque Cristo fue a la cruz, porque hubo crucifixión, ¿sí? Y si hubo resurrección es porque la paz de Dios ya está a favor de todos sus hijos, porque si hubo resurrección, hubo un completo pago por el pecado. Tus pecados y mis pecados fueron pagados por Cristo en la cruz. Y la evidencia de eso es que Cristo satisfizo toda la ira de Dios. La resurrección nos muestra que el Padre pudo aceptar el sacrificio de Cristo a favor nuestro. Eso debe traer mucha esperanza. Usted y yo ya no estamos en deuda. La paz de Dios está a favor nuestro por la obra de Cristo. Entonces, como una acción de gracias nosotros podemos pensar en la resurrección con esperanza de ser transformados, de ser glorificados. Es más, pensar aún en el deterioro, en el desgaste de nuestros cuerpos. Ya no vamos a tener que sufrir con temas de enfermedades, sino que vamos a estar plenamente transformados. Eso es muy lindo pensar en eso. Y eso nos debe dar mucho consuelo. Nuestros cuerpos ya no sufrirán más desgaste. Nuestros cuerpos ya no serán dañados por el pecado. Entonces, esa es nuestra esperanza a motivo de acción de gracias. Entonces, acerquémonos al Padre orando en esta mañana. Señor, hoy nos acercamos, Señor, gozosos. Nos acercamos disfrutando de la esperanza que podemos tener cuando pensamos en la doctrina de la resurrección, Señor. Solo pensar en nuestras luchas más internas, solo pensar en nuestros pecados más profundos y desgastantes, Señor, que una y otra vez, Señor, atientan contra tu santidad y tu verdad, Señor. Y cómo nos es tan fácil ir en contra de tu verdad, Señor, y pensar que vamos a ser resucitados en cuerpos glorificados, que ya no van a sufrir más por el pecado, que ya no van a ser aplastados más por la condenación, por la culpa, Señor, sino que vamos a poder disfrutar de una relación perfecta contigo. Señor, entonces como acción de gracias nos queremos acercar pensando que podemos disfrutar
que aún nuestros cuerpos físicos ya no van a tener más desgaste ni van a sufrir más. Gracias, Señor, por esa esperanza hermosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí nuestro tiempo devocional en casa. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.